Bienvenidos a todos, qué bueno que nos acompañan. Damos gracias a Dios que estén con nosotros para recibir la enseñanza del día de hoy. Vamos a poner en manos de Dios primeramente este tiempo. Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros en todo momento. Aún en las pruebas, Señor, en tiempos de enfermedades, en tiempos de circunstancias difíciles, tú nos das paz en medio de todas esas cosas. Señor, gracias porque nos has dado salud, has cuidado de nuestras familias, a pesar, Señor, de que algunos de nuestros miembros familiares han padecido síntomas de esa enfermedad que está padeciendo en muchos lugares del mundo. Señor, tú has cuidado de nosotros y nos permites gozar de salud. Pero te rogamos por todos aquellos que están en los hospitales, Señor, internados o que están convaleciendo en sus casas. Tú levántalos, Señor. Tu bondad se manifieste en ellos, Señor, que en sus hogares no les falte la provisión que tú nos permites tener también a nosotros, Señor. A los que no tienen trabajo, permíteles tener uno, Señor. Cuida de la salud, Señor, de todos nuestros hermanos en la fe que salen a la calle o por las circunstancias de su trabajo están expuestos a este tipo de contagios. Pero aún en medio de todo eso, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de ellos. Te rogamos por la vida de mi sobrina Marilyn, por nuestro hermano Uriel, Señor, por todo el equipo médico que trabaja en cada uno de los hospitales que están activos atendiendo esta pandemia. Señor, a todas las personas que están expuestas porque su trabajo es en las calles, cuida de ellos, te rogamos tu bendición para ellos, Señor. Te rogamos que tú guíes la vida de nuestros nuevos hermanos, Señor, los que apenas hace unos días han venido haciendo decisión. Tú les has dado tu misericordia porque han creído el Evangelio. Te rogamos que tú les ayudes a tener un crecimiento espiritual encaminado a la madurez, Señor, que sepan que tú estás al pendiente de sus necesidades. Y sobre todo te rogamos que no permitas, por favor, Señor, que se suelten de tu mano poderosa. Señor, te queremos rogar que tú tomes control de este tiempo. Te rogamos que perdones nuestros pecados y que quites todo estorbo, Señor, que pudiera interferir con obtener el mayor provecho de tu palabra. Señor, dispón los oídos y los corazones a recibirla, que sea tu voz la que sea escuchada, Señor, que quede sembrada en los corazones de todos y que esta edificación nos ayude a todos, Señor, a tener la firmeza y la convicción de lo que dice tu palabra, lo que tú prometes, Señor, y que nuestra fe esté cimentada en ti, Señor. Que no pongamos los ojos en el hombre, sino en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y consumador de la fe. Te agradecemos de todo ello, Señor, y lo ponemos en tus manos preciosas, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, que es el del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tema de hoy es un poco controversial porque hay división en cuanto a la creencia de muchos creyentes en el sentido de saber si la salvación se puede perder o no. Vamos a apoyarnos exclusivamente en lo que dice la palabra. La enseñanza que tenemos de lo que dice Dios en su palabra, las incógnitas que muchas veces tenemos en el transcurso de nuestras vidas como creyentes, la debemos encontrar en la misma palabra. Y en la palabra tenemos respuesta a todo ello. Entonces, yo les sugiero que escuchen. Son muchos los pasajes que vamos a ver. Les sugiero que tomen nota de los textos y después con calma vuelvan a ver el video y con la Biblia en la mano y con sus notas vayan viendo que esto es así. Vean 5 puntos que normalmente la gente que cree que la salvación se pierde, porque ese es lo que para ellos dice la Escritura, pero vamos a ver si esto es así. Uno de los temas o puntos es cuando un cristiano peca deliberadamente. Otro aspecto es aquellos que apostatan. Otro es si el nombre de un creyente puede ser borrado del libro de la vida. Otro es si uno descuida la salvación. Otro es
aquella expresión que dijo el Señor en 2 pasajes de los Evangelios acerca de no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vamos a comenzar entonces. Si nosotros vemos lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, a partir del versículo 26 al 31, dice la Escritura: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces vuelvo a leer versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En una primera lectura podemos entender que si un creyente peca deliberadamente, entonces pierde la salvación. Eso es lo que dicen algunos creyentes. Pero vamos a ver el contexto. Si nosotros empezamos a leer el pasaje de Hebreos 10 a partir del versículo 12, la Escritura nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el contexto? Dice el versículo 12 que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados. ¿Por cuáles? Por todos, por los pasados, los presentes y los futuros. El versículo 14 nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos ¿para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Todos los creyentes. Y el versículo 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Dice el versículo 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y aquí la palabra remisión quiere decir quitar. Entonces, esa culpabilidad de todo creyente por los pecados que haya efectuado o transcurra en el andar de su vida como creyente, ya están pagados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y muchas veces escuchamos la pregunta: oye, entonces el cristiano tiene libertad para pecar, ya puede hacer lo que quiera porque
pues ya Dios perdonó todos sus pecados. No, esto no es así, no es una libertad en la cual nosotros nos podemos apoyar para seguir pecando. ¿Y por qué digo esto? Porque todo verdadero creyente, después de haber recibido el Espíritu Santo, por la decisión en el momento en que él reconoció que era una persona pecadora y que sus pecados lo condenaban a un castigo eterno, ese arrepentimiento y al haber creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, en ese momento Dios le da la vida eterna. En ese momento Dios le da un nuevo nacimiento. A partir de ese momento el creyente es salvo por gracia. Todo el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos ningún mérito, excepto que nosotros creímos al anuncio del Evangelio. Diría alguien, ¿entonces los cristianos ya no pecan? No. ¿Por qué? Fíjense, si nosotros vemos lo que dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 6, nos dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, pecando, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, o sea, que ya no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que reconocer que seguimos siendo gente pecadora, pero ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Dice el versículo 9, en el caso de que el creyente llegara a cometer algún pecado: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados si Él ya nos perdonó de todos ellos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Porque es para mantener nuestra comunión con Dios. Todos los pecados tienen consecuencia. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de procurar no estar cometiendo pecados, porque eso trae una falta de comunión con Dios y nuestro andar con Él entonces nos perjudica en muchas áreas de nuestras vidas. Dios nos disciplina de muchas maneras, entonces nosotros tenemos que evitar también las consecuencias de nuestros pecados. Y por eso mantenemos esa comunión a través de estarle confesando nuestros pecados a Dios. Entre menos tengamos esa necesidad, quiere decir que nosotros vamos teniendo un crecimiento espiritual tendiente a la madurez. Entonces, una vez más, la palabra nos confirma que Dios permite que mantengamos todavía la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Dios nos pudo haber borrado esa naturaleza, pudiera ser, pero recordemos que nosotros tenemos un cuerpo humano contaminado por el pecado. Entonces, en ese sentido, no quiere decir que se pierda la salvación. El segundo punto que vamos a tocar es acerca de los que apostatan. Y dice el libro de Hebreos en el versículo 6 a partir del versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice Primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hebreos 3:12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, si nosotros empezamos a analizar el pasaje de Hebreos 6, versículos 4, 5 y 6, podemos ver que dice el versículo 4: de aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. La expresión iluminados habla acerca de una percepción intelectual de la verdad bíblica. Esto es estar conscientes de algo a lo que fueron expuestos. Pero esto no hace referencia a la justificación, ni a la santificación, ni a un nuevo nacimiento o regeneración, ni tampoco se hace alusión a la salvación como tal. Cuando el Señor Jesucristo fue la primera vez a Galilea en su ministerio, Él declaraba que había venido a cumplir la profecía que está en Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, que dice parcialmente: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 4, en el versículo 16. Todos los que vieron y oyeron a Jesús vieron esta gran luz, pero no todos los que la vieron y la oyeron tuvieron la salvación. No toda la gente que es expuesta a la luz del Evangelio lo cree y mucho menos la recibe o la acepta. Entonces, ellos siguen manteniendo su misma situación espiritual delante de Dios. Si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 36, dice el Señor Jesucristo: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Si pasamos al capítulo 8, en el versículo 31, también del Evangelio de Juan, nos dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Porque cuando el Señor Jesucristo les está diciendo que en el momento en que ellos conozcan la verdad y la verdad los hará libres, esa expresión de hacerlos libres estaba haciendo alusión de una situación de esclavitud en el caso de ellos, y por eso ellos están reclamando, diciéndole al Señor que ellos jamás han sido esclavos. Pero el Señor Jesucristo les contesta en el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En ese versículo Él les está aclarando que lo que le está diciendo a una esclavitud de pecado, porque ellos tenían que reconocer que ellos también eran unas personas pecadoras. El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El versículo 37 de Juan 12 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Lo mismo ocurrió con los judíos, a quienes estaba dirigida Hebreos 6, 1 al 8. Fueron iluminados, pero no salvos. Estaban en peligro de perder la salvación en el sentido de la oportunidad que se les estaba presentando. No se estaba refiriendo a personas que fueran salvas, sino que ellos habían estado expuestos a la enseñanza del Señor Jesucristo. Ellos habían podido percibir los milagros que Él hacía. Entonces, si nosotros recordamos la visita de Nicodemo al Señor Jesucristo en una noche, Él estaba reconociendo que el Señor Jesucristo venía de parte de Dios, primero porque traía un mensaje divino, y segundo, por los milagros que Él hacía. Si nosotros nos dirigimos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 20 y 21, la Escritura nos dice: ciertamente si habiendo ellos
escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué mandamiento? Creed en el Evangelio. Entonces, en este caso vemos que por la incredulidad, la luz que ellos habían recibido para salvación se vuelve en contra de ellos para juicio. Cuando la expresión de que ellos gustaron del don celestial, si nosotros recordamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 51, la Escritura dice, a través de lo que expresó el Señor Jesucristo: soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces, la vida eterna viene de comer y no solamente de gustar o probar el mensaje de la salvación. Nosotros tenemos que apropiarnos del Evangelio, tenemos que creerlo, tenemos que respirarlo, vivirlo, porque si nada más es una expresión de dientes para afuera, en nuestras vidas no habrá transformación y mucho menos un nuevo nacimiento. Entonces, cuando dice aquí el pasaje de Hebreos, del capítulo 6, que fueron partícipes del Espíritu Santo, en el versículo 4 dice, la palabra que está ahí en el original es una expresión griega que significa como ser compañero o estar en compañía de, en el sentido en que se está traduciendo la palabra de que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no se refiere a que lo recibieron, sino que ellos pudieron experimentar, en el sentido de poder ver lo que el Señor Jesucristo hacía. Pues quizá como la mayoría de las multitudes que Jesús sanó y alimentó y efectuó, que sanó ciegos, paralíticos, leprosos, de milagros que el Señor Jesucristo hizo, entonces ellos podían reconocer o podían saborear esa cercanía de lo que Dios estaba haciendo. Pero el problema de ellos fue no creerle. Cuando el versículo 5 de Hebreos 6 nos dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿a qué se refiere esto? Que ellos también habían gustado esta experiencia, pero sin asimilarlo de una manera firme. Y podemos nosotros quizá comparar lo que dice Jeremías 15 en el versículo 16, cuando el Señor le da su palabra y le dice que la coma. Dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Estas personas no las comieron, solamente las escucharon, pero no las asimilaron y mucho menos las creyeron. El ejemplo más palpable de esto lo tenemos en la persona de Herodes. Cuando estaba efectuando su ministerio Juan el Bautista, a Herodes le gustaba escucharlo, aun que Juan el Bautista lo señalaba por el pecado que estaba cometiendo de andar con la esposa de su hermano. Y aún así Herodes se deleitaba con lo que predicaba Juan el Bautista, pero no comió esa palabra que venía de parte de Dios a través de la prédica de Juan el Bautista, porque en el momento que llegó en que Herodes tuvo que matar a Juan el Bautista
porque ese fue un pedimento que le hizo la hija de la mujer con la que andaba. Él no se negó. Entonces, de propia voluntad, él le quitó la vida y no le importó que verdaderamente Juan el Bautista era un hombre de Dios. Cualquiera que escucha el Evangelio, quizá hasta el punto de que se tenga que hacer la confesión para recibir al Señor Jesucristo en su vida, pero no se tiene la seguridad de hacerlo, las personas se alejan. Quizá van algunos días a la congregación, quizá tienen amistades, quizá tienen familiares y los llevan, los invitan y han estado allí quizá algunos días. A lo mejor les es agradable el ambiente, a lo mejor inclusive se atreven a entonar algunos cantos, algunos salmos, algunos himnos que se cantan en la congregación, pero verdaderamente no están asimilando lo que están escuchando. Les agradan las prédicas, pero como no tienen un nuevo nacimiento, como no quieren reconocer al Señor Jesucristo en sus vidas, como no quieren entregarle sus vidas al Señor Jesucristo, como no quieren reconocer que tienen una condenación por culpa de sus pecados, entonces ellos solamente van como espectadores y sobre todo cuando hay celebraciones, pero verdaderamente ellos no tienen un nuevo nacimiento, entonces solamente son oidores de la palabra. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, el apóstol dice: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Entonces, puede haber inclusive en una congregación personas que han asistido quizá hasta por años y no alcanzan a percibir que no tienen un nacimiento. Dice el Señor en su palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros podemos percibir que no dan testimonio del Evangelio, no comparten, no tienen el gusto por estudiar la palabra, no se acercan a tomar estudios, mucho menos a tomar discipulados. Entonces, para ellos es como ir a pasar un tiempo ahí, nada más. Entonces, ¿cuál es la advertencia para estas personas que apostatan? Dice el pasaje: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A qué se refiere esto? Que estas personas en su momento han tenido la oportunidad de arrepentirse porque en ese momento están creyendo el Evangelio y no lo hicieron, no se atrevieron. Algunos podrán argumentar que fue por vergüenza porque estaban acompañados y no querían que los vieran o no querían mostrar que según ellos dicen, cambiaron de religión o cambiar de religión y prefirieron no hacerlo. Quizá algunos de ellos porque no se quieren comprometer a la vida como creyentes. Quizá tengan otros pretextos. Probablemente les gusta un ambiente de pachanga y no quieren abstenerse de seguir viviendo esto. Entonces prefieren no hacerlo. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Que probablemente Dios ya no les vuelva a dar esa preciosa oportunidad de arrepentirse, de saber que sus pecados los condenan a un castigo eterno, y teniendo la oportunidad que Dios les brinda para poder recibir su misericordia, no lo hacen. Lo que ignoran ellos es que no saben qué día pueden morir, y el riesgo para ellos es que mueran en sus pecados. Cuando ellos estén delante de Dios en el día del juicio, no le van a poder decir al Señor:
pues yo estuve asistiendo a una congregación y escuchaba yo las prédicas y cantaba yo los cantos que se entonan ahí y me regocijaba yo con los festejos que tenían en la congregación. Eso no te da la salvación. Entonces, ellos están perdiendo esa preciosa oportunidad. Entonces, si tú eres una persona que no has hecho una profesión de fe y estás en estas circunstancias, yo te aconsejo que aproveches la oportunidad que Dios te da. Porque el que en ese momento en que tú estás creyendo, el que te está convenciendo es el Espíritu Santo. Él es el que está trabajando para que tú le creas el Evangelio. Pero si en ese momento no lo haces, Dios va a permitir que lo que tú escuchaste te sea quitado. Y entonces para ti ya no va a ser importante creer y vas a perder esa preciosa oportunidad. Quizá Dios sí sabe que te vas a arrepentir después y quizá tengas la preciosa oportunidad de que Dios te vuelva a dar ese tiempo en otra ocasión, pero tú no lo sabes. Pero si fuera, no sabes las circunstancias que Dios va a permitir para que tú lo hagas. Entonces, el consejo es que aproveches la oportunidad que Dios te da cuando escuchas el Evangelio. La advertencia contra la apostasía la encontramos ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, a partir del versículo 11. Leemos: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice el versículo 12, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo 11? Que hay una falta de diligencia por parte de la persona que está escuchando la palabra y no se interesa en aprender, no se interesa en poder entender lo que se le está compartiendo. Entonces el tiempo pasa y pasa y pasa y ellos siguen sin entender muchas cosas, pero les gusta estar ahí. Y algunos pasan tanto tiempo que reconoce aquí el apóstol, que reconoce aquí el autor de Hebreos, que en el tiempo que ha transcurrido ellos ya deberían de tener un conocimiento tal de la palabra que quizá ellos pudieran estar ya no aprendiendo sino enseñando a otros. El versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice Hebreos 6, en el contexto del pasaje que estamos leyendo ahorita acerca de los que apostatan. Por tanto, dice el versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, ahí estamos confirmando que no se trata de personas que están confirmados que sean salvos, sino de personas que probablemente están en ese proceso de poder hacer una decisión para reconocer al Señor Jesucristo como Salvador. Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿A qué se refiere esto? A esa oportunidad que estaba yo comentando hace un momento. Puede ser que Dios te vuelva a dar esa preciosa oportunidad de reconocer y de creer el Evangelio para que tú hagas decisión, pero también puede ser que Dios no lo permita. Y a eso se está refiriendo ese versículo 3. Dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Para qué?
para arrepentimiento. Entonces, este pasaje no está hablando de perder la salvación en el caso de personas que ya son creyentes, sino se está refiriendo a personas que están teniendo la oportunidad de escuchar el Evangelio, de creerlo y de quedar firmes al hacer decisión. Entonces, esa es la advertencia a esas personas. Dice, ¿por qué nosotros reconocemos que una persona que es creyente no puede apostatar? Porque el hecho de haber creído el Evangelio y de haber recibido el Espíritu Santo o ser sellados con el Espíritu Santo, Dios nos permite ir teniendo un entendimiento de la palabra. Y entonces vamos creciendo espiritualmente y Dios nos va permitiendo conocer un poquito más acerca de lo que está escrito. Y Dios nos da la convicción de que lo que ofrece, lo que se escucha en otros lados, pues no es lo que Dios dice. Y entonces eso nos mantiene en lo que creemos. ¿Por qué una persona que verdaderamente es creyente no puede apostatar? Si nosotros vemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículos 27 al 29, la Escritura nos dice: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, no solamente estamos en la mano del Señor Jesucristo, sino también estamos en la mano de Dios. Y Dios dice que Él cuida de nosotros al grado de que nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque en el momento en que somos convertidos en ovejas de Dios, en ovejas del Señor Jesucristo, Él cuida de nosotros. Y dice que nosotros oímos su voz. ¿Cuál es su voz? La palabra. Ya tenemos una enseñanza que se le tituló ¿qué es el oír la voz de Dios? Entonces también lo pueden consultar ahí en la página. Y entonces dice que no solamente escuchamos su voz, sino que también le seguimos. Y esa es una grande razón por la cual un verdadero creyente no apostata de la fe. Pero si nosotros también vemos lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 8, versículos 35, 38 y 39, la palabra nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, o peligro, o espada. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Entonces, cuando nos dice en el versículo 38 que ni la muerte nos puede separar de Dios, esto quiere decir lo que explicábamos en la enseñanza de la semana anterior, que nosotros al momento de haber sido sellados con el Espíritu Santo, para nosotros es la garantía de parte de Dios hacia nosotros de que a pesar de que por las consecuencias de nuestros pecados nosotros tenemos que morir físicamente, Dios no va a permitir que la muerte nos retenga, porque quien nos va a resucitar es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo también nos dice que Él en el día postrero nos va a resucitar. Cuando la Escritura nos dice también en ese mismo versículo 38 que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, se está refiriendo a que ni ángeles, ni demonios, y ni las circunstancias que pudiéramos tener en el presente, ni las circunstancias que pudiéramos tener en el futuro. Y cuando dice que ni hambre o desnudez, ni tribulación, ni angustia,
Eso tendría que estar pasando por nuestra mente en estos momentos en que el mundo padece situaciones complicadas. ¿En qué sentido? Nosotros pudiéramos quizá quedarnos sin trabajo, quizá tener pérdidas materiales cuantiosas, quizá la pérdida de un familiar, pero eso no nos va a separar del amor de Dios. ¿En qué sentido? Que nosotros no podemos tener una falta de comunión con Dios al grado de que nos alejemos de Él o al grado de que nos refugiemos en otra cosa que no sea su palabra o Él. Lo más que puede hacer un creyente cuando tiene una situación complicada y no se refugia en el Señor, quizás se aleja por unos días, quizá se aparta de congregarse por un tiempo, pero no va a cambiar la vida que ha recibido de parte de Dios a partir de que Él recibió la misericordia por el sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros siempre, en todo momento, reconocemos que Dios es el que nos sostiene y Dios es el que nos va a sacar adelante, sea la circunstancia que sea. Entonces, nosotros podemos tener esa seguridad porque Él es una promesa que estamos en su mano y que nada ni nadie nos puede arrebatar ni separar de Él. Y eso para nosotros es una garantía que un verdadero creyente jamás va a apostatar. Además, en el pasaje que habíamos visto, por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:1, la Escritura nos dice, pero el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es esto? Acerca de lo que creen. Pero aquí no está diciendo que esa apostasía los va a hacer perder su salvación en el caso de que fueran salvos. Pero lo que nosotros creemos es que ningún cristiano verdadero jamás se atrevería a apostatar. Nos dice Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y para nosotros también esa es una garantía de que el Señor no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Él comenzó en nosotros una obra y Él la va a concluir y dice ahí que la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Entonces, los incrédulos sí están en riesgo de perder la salvación, esa oportunidad que se le está presentando, pero no un verdadero creyente puede estar en circunstancia de perder su salvación. Si nosotros vemos Hebreos 11 en el versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la Escritura no está diciendo que tengas otro tipo de actitudes más que creerle a Dios, creerle siempre. ¿Por qué? Porque cuando alguien rechaza a Cristo con la experiencia, el conocimiento y la convicción, tampoco puede aceptar otra cosa inferior. De modo que perder la salvación se vuelve algo imposible. ¿Qué otro pasaje bíblico nos confirma que cuando alguien apostata o se aparta de la fe o de la creencia del cristianismo, de quién se trata? Si nosotros vemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, a partir del versículo 15, el apóstol nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el versículo 19 del mismo capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto nos confirma que en la mayoría de las congregaciones cristianas no todos son salvos. Y esto también lo confirma el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, cuando dijo el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver el tercer argumento acerca de los que creen que la salvación se pierde, y esto es creer que el nombre de un creyente puede ser borrado del libro de la vida. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 3: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 22, 19 nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, de la Biblia, de lo que habla sobre todo el libro de Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, si alguno lee de primera mano este versículo 19 del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, vamos a ver el contexto de esto. Primero, de lo que dice Apocalipsis 3:5. Dice desde el versículo 1 de Apocalipsis 3: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Vamos a analizar un poquito. El versículo 11, cuando dice el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿a qué se refiere? Muchas personas y en muchas congregaciones se dice que son creyentes o inclusive hasta nacidos de nuevo. Cuando aquí dice la Escritura: tienes nombre de que vives y estás muerto, se refiere a que son cristianos nada más de denominación o de nombre, pero verdaderamente no son nacidos de nuevo. Cuando dice el versículo 3: acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, nos estamos acordando de lo que habíamos hace un momento, aquella oportunidad que tienen las personas de que en el momento en que se les comparte el Evangelio, están teniendo la oportunidad de poder arrepentirse de sus pecados y confesar al Señor Jesucristo como Rey y Salvador, como Señor y Salvador. Y en ese momento pueden tener un nuevo nacimiento y pueden empezar a gozar de la vida eterna. Entonces a eso se refiere esta parte. Y como sabemos, porque el versículo 4 nos confirma, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Entonces, cuando vemos en las Escrituras acerca de que alguien recibe vestiduras blancas, lo está diciendo en el sentido de que esa persona ha sido justificada delante de Dios.
Entonces, esto significa que en esa congregación, en esa iglesia, sí había verdaderos creyentes, pero eran los menos. En el versículo 5, cuando dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas, que se está refiriendo a la parte de los que no son verdaderos creyentes, y cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, se refiere a esas personas que van a ser creyentes, que van a creer, que están por aprovechar esa oportunidad de haber oído el Evangelio. Entonces, aquí el pasaje no se está refiriendo a que el nombre de un creyente puede ser borrado que puede ser borrado del libro de la vida, sino está diciendo el Señor que no borrará su nombre. Ok. ¿Por qué? Si nosotros vemos acerca de lo que dice el versículo 5, de que el que venciere, nosotros podemos comparar ese texto con lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículos 4 y 5, que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto lo confiesa alguien que ha nacido de nuevo. Pero nos confirma el versículo 4 que lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque el que vence al mundo o el que ha vencido al mundo es el Señor Jesucristo. Ok. Entonces, recordemos que este pasaje no está diciendo que un nombre de un creyente puede ser borrado del libro de la vida. No se está refiriendo a eso. Dice este pasaje de la Escritura en el versículo 19 de Apocalipsis 22, en la versión en lenguaje sencillo, nos dice, y si alguien le quita algo al mensaje de esta profecía, Dios no lo dejará tomar su parte del fruto del árbol que da vida, ni lo dejará vivir en la ciudad santa, como se ha dicho en este libro. Entonces, podemos ver que aquí la versión Reina Valera tiene un error de traducción porque no se refiere al libro de la vida, sino al árbol que produce frutos que da vida. Cuando Adán y Eva pecan, en ese momento su genética es cambiada y ahora ellos van a padecer la muerte. En el momento en que ellos desobedecieron, espiritualmente murieron, pero faltaba que les aconteciera la muerte física. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Por qué los expulsó del huerto de Edén? Porque si ellos hubieran comido del fruto de ese árbol de la vida, entonces ellos hubieran vivido para siempre en una situación de pecado. Y entonces ellos hubieran estado condenados por la eternidad en un castigo eterno. Y ya no tendrían esa oportunidad de poder ser regenerados a través del sacrificio de Cristo. Entonces, lo que nos dice Génesis 3, 22 y 23 es que Dios los expulsó del jardín del Edén para que ellos no tomaran del fruto del árbol de la vida, porque entonces ellos hubieran permanecido en una condición de pecado por la eternidad y ya no hubieran tenido la oportunidad que ahora nos ofrece el Señor Jesucristo a través de su sacrificio para poder ser perdonados y poder tener una vida de parte de Dios para poder disfrutarla con Él y gozar de unos cuerpos transformados totalmente libres de la pecaminosidad que nos fue heredada a través de la herencia genética recibida desde Adán y Eva. Otro argumento que dicen los que creen que la salvación se pierde es por descuidar la salvación. Y el pasaje que ellos utilizan es lo que está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 12,
que nos dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros podemos leer también en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ok, vamos a ver a qué se refiere esto y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Entonces, vamos a ver el contexto de Filipenses 2:12 y para eso nos dirigimos en el mismo capítulo 2, pero a partir del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y llegamos a Filipenses 2:12, que nos dice: por tanto, por todo lo que se acaba de expresar, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué es a lo que se está refiriendo el pasaje? Si nosotros revisamos el versículo 1, nos dice que si alguna comunión hay de parte de nosotros con el Espíritu Santo, dice que unánimes debemos de tener las cosas en común. El versículo 13 nos dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. El versículo 5 dice que el Señor Jesucristo, y continúa en el versículo 6 y 7, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que el Señor Jesucristo cumplió su ministerio en humildad, sin aferrarse a su deidad, sino que Él venía a servir al hombre en el aspecto de traer el mensaje de salvación y el mensaje que estaba transmitiendo, y que posteriormente en la Pascua Él iba a cumplir siendo el mismo sacrificio para Dios, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Pero todo esto lo hizo en humildad. Y a esa humildad se refiere el apóstol Pablo cuando en ese versículo 12 dice que así como el Señor Jesucristo fue obediente al Padre para cumplir ese ministerio, así de esa manera tiene que ser el creyente, que con humildad debe de ocuparse de las cosas de Dios y para las cuales Dios le ha dado él o los dones
que tiene para edificación de la iglesia. Y esto lo podemos comprobar en la versión del lenguaje sencillo, en ese versículo 12 que nos dice: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Entonces, este pasaje no se refiere a que debemos de cuidar nuestra salvación como algo que se puede perder. Regresando a Hebreos 2, que nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos dice Hebreos 2:3. Si nosotros revisamos el contexto, vamos a ver lo que nos dice a partir del capítulo 1 en el versículo 1. Nos dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nos dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Versículo 8, mas del Hijo dice Dios: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dice el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, o sea, por todo esto que se ha hablado, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, si nosotros analizamos lo que está diciendo el capítulo 1 de Hebreos, es que el mismo Dios Padre está reconociendo la deidad en su Hijo. Y si antes, en tiempos pasados, Dios había hablado al mundo de diferentes maneras, principalmente a través de los profetas, Él está haciendo mención que en estos postreros tiempos Dios está hablando al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces por eso el autor de Hebreos está diciendo que por todo eso que se menciona se debe de tener más diligencia para atender al Evangelio y lo que se habla acerca del Señor Jesucristo. No sea que nos deslicemos, dice ese versículo 1. Versículo 2, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? De nuevo, se está refiriendo a que el mensaje de salvación lo trajo el Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Entonces,
ya no es algo que están anunciando los profetas, sino es algo que Dios mismo lo transmitió a través del Señor Jesucristo, que comparte la deidad con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, y por lo cual cuando una persona escucha el Evangelio debe hacer caso de lo que está oyendo y acerca de lo que está teniendo convicción, porque el Espíritu Santo lo está haciendo partícipe de esto. Entonces es una oportunidad que la persona no debe desaprovechar, porque es una oportunidad de salvación para la eternidad. Porque si esa persona muere en sus pecados, va a vivir en una condenación eterna, padeciendo el sufrimiento de un castigo eterno que ya no va a poder ser librado. Por eso dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces no se está refiriendo a perder la salvación, se está refiriendo a que la persona que escucha el Evangelio no debe de perder la oportunidad de poder ser salvo. Quinto punto o argumento acerca de los que creen que la salvación se pierde, y se refiere al pasaje a donde dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, la Escritura nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si nosotros vemos el pasaje de Lucas capítulo 13 a partir del versículo 22, la Escritura nos dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Bien, vamos a analizar estos dos pasajes. Cuando en Mateo 7, versículo 21, la Escritura nos está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, la palabra dice en el griego, el término es lego, y esto se refiere a decir solamente de dientes para afuera. Solamente es de palabra, porque verdaderamente esa persona que está expresando Señor, Señor, ni lo está reconociendo, ni mucho menos está respetando su calidad de Señor. Para él solamente es una expresión que está diciendo de pura lengua. Dice el versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando el Señor aquí en este versículo 23 está expresando nunca os conocí, la palabra que se expresa ahí en el griego es ginosko, que implica una relación personal. ¿A qué se refiere esto? Que estas personas que le están diciendo Señor, Señor, en realidad nunca tuvieron una relación personal con Dios. Jamás tuvieron una aceptación ni creyeron el Evangelio, y por lo tanto no tuvieron un nuevo nacimiento, y por lo tanto no son salvos. Entonces, en ese sentido, el Señor les está diciendo que nunca hubo una relación personal con Él, nunca hubo un acercamiento, y mucho menos ellos lo reconocieron como Señor.
Cuando ellos dicen, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, se refiere a que probablemente estas sean personas religiosas, probablemente haya personas que creen que son creyentes y verdaderamente nunca han tenido un nuevo nacimiento y podrán decir que tuvieron muchas actividades como creyentes, pero en realidad nunca tuvieron un nuevo nacimiento. Entonces, esto nos lleva a considerar que las personas que se encuentran asistiendo a una congregación verdaderamente se tienen que examinar si están teniendo frutos de verdadero arrepentimiento. Ya decíamos, una señal o un signo de un verdadero creyente es querer compartir el evangelio a las otras personas, no solamente a su familia. Es obvio que todos queremos que nuestras familias se salven, sino también tener ese amor por otras personas que conozcan el evangelio, que cuando se tenga la oportunidad de poderles compartir el evangelio, lo hagamos, porque eso demuestra que Dios está poniendo en ellos ese amor para poder compartir que hay una oportunidad de salvación que las personas tienen que aprovechar. El otro signo de un verdadero creyente es el amor por la palabra. Si nunca abren sus Biblias, si nunca tienen interés, ni les da curiosidad siquiera por abrir la Biblia y saber qué dice, o poder tratar de investigar un poquito y tratar de entender la enseñanza que están recibiendo, o poder siquiera por lo menos confirmar la enseñanza que están recibiendo, que verdaderamente verifiquen que lo que recibieron está escrito en la palabra. Entonces esa falta de apetito por la palabra, esa falta de sed por escuchar, por entender la palabra, también es un signo de que probablemente tendrían que estar dudando si tienen un verdadero nacimiento. La falta de interés de querer asistir a sus congregaciones, de querer participar activamente y no por ganarse un lugar en el cielo. Lo que hacemos como creyentes no lo hacemos para ganarnos el cielo, ni para ganarnos el favor de Dios, pues el sacrificio Él ya lo hizo todo por nosotros. Esto lo hacemos en correspondencia un poquito por el amor que Dios nos ha tenido, por la misericordia que Él nos ha tenido para darnos la salvación, no por tratar de tener mérito en nuestra salvación. Eso no, nosotros no tenemos ningún mérito en nuestra salvación. Entonces, en ese sentido lo está diciendo este pasaje, que ellos verdaderamente nunca tuvieron ese acercamiento con el Señor. Si nosotros vemos el pasaje de Lucas 13, es algo parecido, porque nos dice el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas y enseñando, encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos. Y esto confirma lo que les acabo de mencionar. Ser cristiano, hay que dedicarle tiempo, sí, hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo para poder aprender la escritura, sí. Hay que dedicarle tiempo para poder recibir las enseñanzas que tenemos, sí. Hay que dedicarle tiempo a alabar a Dios, sí. Hay que dedicarle tiempo a orar, también. Hay que dedicarle tiempo por saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sí, hay que dedicarle tiempo. Hay que mantener esa relación con Dios y verdaderamente caminar de su mano, poder depender de Él. Cuando tú empiezas a conocer más de la Escritura, eso te va a dar entendimiento de qué es lo que hace Dios y las posibles formas en que Dios pueda estar trabajando en tu vida. Y eso te ayuda a caminar y te ayuda a tener una madurez espiritual. Entonces, después nos dice aquí el versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia
se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero, dice el versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, esas personas, en el primer caso se trata de líderes religiosos, en el segundo caso se trata de personas que asisten a una religión, de personas que probablemente están asistiendo a reuniones de creyentes cristianos. Y si no tienen verdaderamente un nuevo nacimiento, pudieran estar confundidas de que van a poder entrar al reino de Dios. Entonces, necesitas examinarte, que veas si verdaderamente tienes un anhelo por conocer de lo que está escrito en la palabra de Dios, de poder conocerlo más, de poder corresponder ese amor que primeramente Él tuvo para nosotros, que como dice la Escritura, nosotros estando muertos todavía en nuestros delitos y pecados, Él nos amó de tal manera que fue capaz Dios de entregar a su Hijo Jesucristo para que Él padeciera el castigo que nosotros merecíamos. Ese castigo que Él recibió en la cruz del Calvario, nosotros lo merecíamos. Él ocupó nuestro lugar, recibiendo el castigo de todos, por todos nuestros pecados, y nosotros de esa manera podemos tener el perdón de nuestros pecados. En el momento en que reconocemos que somos pecadores y que Él se encargó de pagar por nuestros pecados, entonces recibimos su misericordia, y esa es la oportunidad que tienen todas las personas, pero tienen que aprovecharla en el momento en que alguien les comparte el Evangelio. En la enseñanza de la semana pasada pudimos escuchar y pudimos comprobar que dice la Escritura que cuando un creyente te está compartiendo el Evangelio, no es por el ánimo que esa persona haya tenido, sino que es algo que Dios le puso en el corazón, porque Dios está trabajando a través de esa persona para reconciliar a las demás personas con Dios. ¿De qué manera? De acercarles la palabra, de enseñarles lo que dice el Evangelio, para que esa persona pueda tener esa oportunidad de arrepentirse delante de Dios y de entregarle su vida para que Dios le perdone sus pecados y él pueda gozar de la vida eterna. Entonces, estos son los cinco argumentos que muchos creyentes creen por los cuales se puede perder la salvación, y la misma Escritura nos ha dado luz de que esto no es así. ¿Y cómo podemos estar seguros de ellos? Fíjense, en Romanos capítulo 5, a partir del versículo 1, la Escritura nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. De nuevo aquí la Escritura nos confirma que nadie nos puede separar de esa salvación, de ese amor, de esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Dios no esperó a que nosotros nos portáramos bien, no esperó a que nosotros estuviéramos o tratáramos de estar limpios de nuestros pecados, sino que aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, el Señor hizo el sacrificio y Él
vio la manera de acercarnos al Evangelio y nos dio esa preciosa oportunidad de poder creerlo. Dice el versículo 9, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El versículo 11 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El libro de Colosenses en el capítulo 1, a partir del versículo 21, nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, la santidad, Dios va a procurar que nosotros la tengamos. Dios se va a encargar de irnos guiando en nuestro andar diario para que en forma progresiva nos vayamos alejando del pecado. El versículo 23 nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este versículo no nos está condicionando Dios que esa vida eterna la debemos de cuidar en el sentido de que la podemos perder. No nos está diciendo eso, sino que nos está confirmando que para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Sí? ¿En qué momento? A partir de ese momento en que estamos creyendo y le estamos entregando nuestra vida a Dios. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 3:18 la palabra nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, hay dos caminos. Uno, a partir de que crees, la condenación ya no está sobre de ti. Pero si no crees, la condenación permanece en ti. No es que a partir de ese momento, sino desde el momento en que pecaste, desde el momento en que fuiste responsable de tus actos, desde ese momento tienes la condenación sobre ti. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, estaba en una situación de condenación y a partir de que tiene un nuevo nacimiento, él ha pasado de muerte a vida. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, la Escritura nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. El versículo 39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿cuántos creyentes se van a perder en el transcurso de su andar en esta vida hasta que Dios los llame a su presencia? ¿Cuántos creyentes van a perder la salvación? Ninguno. Si son verdaderos creyentes, ninguno va a perder la salvación. Es una promesa de parte de Dios que en el momento en que le entregaron sus vidas, ellos están recibiendo
la vida eterna. Están recibiendo la salvación, están recibiendo el perdón de sus pecados. De ellos está siendo quitada la condenación. ¿Quién va a poder perder su salvación? Nadie. El versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. El versículo 44 nos dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 47 nos dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice el versículo 47. Efesios 2, a partir del versículo 1 nos dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Nosotros no tuvimos ningún mérito, ninguna participación en nuestra salvación. Lo único que tuvimos que hacer es creerle a Dios. El versículo 9 de Efesios 2 nos dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nada de lo que hagamos contribuye en nada, en absolutamente nada, en nuestra salvación. Dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A qué obras se refiere? A las obras que tiene encomendada la Iglesia de Jesucristo. ¿A cuáles obras? A compartir el Evangelio, a dedicarnos a que el mundo conozca el Evangelio, a que el mundo sepa lo que Dios nos ha legado en su palabra, a que sepan que Dios verdaderamente sí se ocupa de lo que está aconteciendo en el mundo. A Dios le ha movido que nosotros tengamos ese ministerio de poder compartir el Evangelio a las personas. ¿Qué podemos concluir de esta enseñanza que hemos recibido hoy? La salvación definitivamente no se pierde. ¿Por qué? Porque no es algo que depende de nosotros. El Señor Jesucristo hizo todo lo que tenía que haber hecho de parte de Dios para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Nosotros no contribuimos ni antes, ni durante, ni posteriormente en nada para nuestra salvación, ni tampoco para mantenerla. Lo que nosotros debemos de procurar es mantener nuestra comunión con Dios, y esto se refiere a que si nosotros pecamos debemos de confesarle nuestros pecados. No tenemos que esperarnos a recibir la consecuencia de algo que hayamos hecho. Tenemos que confesarle a Dios en el pecado que hayamos caído ya como creyentes, para que Dios nos restaure en la comunión que debemos de tener con Él. Y Él maravillosamente nos va a guiar en nuestro andar cotidiano. Nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que pueda acontecer. Dios en todo momento va a tener cuidado, y Él sabe en qué circunstancias va a permitir que algo nos acontezca, porque Él sabe que conviene. Entonces debemos de confiar siempre en lo que Dios permita en nuestras vidas, siempre. Saber que su provisión está segura para nosotros, porque hay promesas que Dios no las deja de cumplir. Entonces, no debemos de preocuparnos si la salvación se pierde o no, porque eso no depende de nosotros. Ya hemos visto que Dios ha hecho una provisión. Dios tiene el control de todas las circunstancias de nuestras vidas, y Él se encarga de que todos aquellos que hemos creído en Él nos va a perfeccionar hasta el momento en que tenga
en que tengamos que ser reunidos con Él, y en ese momento vamos a ser completados en nuestro carácter, porque dice Dios en la Escritura que nosotros vamos a ser conformados conforme al Señor Jesucristo en cuanto a su carácter. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Ahora fíjense, yo quiero hacer una reflexión. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice el versículo 51, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, en el versículo 15 al 17 nos dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense, si nosotros vemos lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, vuelvo a leer, nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estos pasajes que acabo de leer se refieren al arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero pensar, fíjense, y esto para reflexión de los que creen que la salvación se pierde. Quiero imaginarme qué va a pasar con esos creyentes que creen que la salvación se pierde. Imagínense que en un momento dado ellos acaban de cometer un pecado. Y en ese instante viene el arrebatamiento de la iglesia. La Escritura nos dice que en un lapso que se lleva el abrir y cerrar los ojos, ya, en ese instante nosotros fuimos arrebatados. ¿Qué va a pasar con esos creyentes que acaban de pecar? En un abrir y cerrar de ojos les va a dar tiempo de ponerse a cuenta delante de Dios, de pedirle perdón por sus pecados. ¿Qué va a pasar con esos creyentes? ¿Qué se van a quedar si verdaderamente lo que dicen fuera cierto? Entonces, imagínense a alguien que durante todo el tiempo que ha transcurrido desde que hicieron decisión, han estado cuidando su salvación para no perderla, porque esa es su creencia, y en ese momento en que acaban de pecar viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasaría con ellos? Yo creo que no se han puesto a reflexionar eso. Yo creo que Dios no nos ha dejado el cuidado de nuestra salvación en el sentido de que no arriesguemos a perderla, porque nosotros somos incapaces de no pecar. Entonces, si Dios nos está diciendo en su palabra que nadie nos puede arrebatar de su mano, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni siquiera nosotros, por nosotros mismos, entonces Dios va a tener cuidado en ese sentido de nosotros. Quédense con esa reflexión aquellos que creen que la salvación se pierde, lo cual acabamos de demostrar a través de la propia Escritura que esto no es así. La salvación no se pierde, porque la promesa de Dios es que Él nos ha dado vida eterna y Dios no miente. Ahora, para ti, persona que nos estás viendo, persona que nos estás escuchando y que no estás seguro o segura de que verdaderamente has nacido de nuevo, de que verdaderamente eres creyente, no te quedes en ese punto en que estás en la oportunidad
de aprovechar que escuchas el Evangelio y Dios te quiere dar su misericordia. Yo te invito a que en este momento inclines tu rostro y le digas a Dios que te arrepientes de tus pecados. Yo te voy a guiar en una oración para que le entregues hoy tu vida a Cristo. Cierra tus ojos y dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, yo no tengo seguridad de mi salvación ni sé a dónde voy, pero acabo de escuchar a través de la lectura, del estudio de tu palabra, que el Señor Jesucristo fue sacrificado en una cruz del Calvario. He escuchado, porque me lo han compartido, de que Él padeció en esa cruz del Calvario y toda su preciosa sangre fue derramada en esa cruz. Su palabra dice que por su santa sangre nuestros pecados fueron lavados y por ello tuvimos perdón. Me arrepiento de mis pecados porque sé que me condenan a un castigo eterno y no quiero eso. Sé que me estás dando la oportunidad preciosa de tener la salvación y me arrepiento de mis pecados y te ruego que me perdones, por favor. Reconozco que el castigo que el Señor Jesucristo recibió en esa cruz, yo lo merecía y Él ocupó mi lugar para que ese castigo no lo recibiera yo, sino Él en su persona, en su propio cuerpo. Él padeció ese dolor, Él soportó ese castigo como si Él hubiera cometido todos mis pecados, siendo que el culpable era yo. Sé que en esa cruz del Calvario Él padeció y murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí y le agradezco. Señor, reconozco, lo creo en mi corazón y lo expreso con mi boca, que te ruego que seas tú mi Salvador. Y mi corazón lo dispongo para que tú me transformes, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te ruego, por favor, que vengas a mi vida, que guíes mi vida, que me ayudes a entender tu palabra, que me ayudes a confiar y a creer en ti, en lo que dice tu palabra. Tengo anhelo de aprender lo que dices tú en tu palabra. Señor, por favor, ayúdame a ser esa persona que pueda compartir de mi fe, de esta fe que estoy empezando a entender, empezando a creer, empezando a confiar, que yo la quiero compartir. Dame sabiduría para hacerlo. Señor, tú puedes ver mi corazón y puedes ver que lo que te acabo de decir es cierto. Creo en ti y te ruego, por favor, que me hagas alguien más de tus hijos, uno más de tu familia. Que yo no merezco la salvación, pero el Señor Jesucristo la ha hecho para que yo pueda tener ese perdón. Yo te agradezco, Señor, por lo que hoy has hecho por mí y reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco, Dios Todopoderoso, por esa preciosa oportunidad que hoy me has dado. Te lo ruego y te agradezco en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si Dios ha visto la sinceridad de tus palabras y ha escudriñado tu corazón y ha confirmado que lo que le acabas de decir es cierto, Dios te ha perdonado tus pecados. Déjame decirte que la palabra de Dios en el libro de Lucas dice que en este momento hay celebración por ti, que te has arrepentido de tus pecados porque los has reconocido que eres una persona pecadora delante de Dios, pero que te arrepientes de ello. Y el Señor te ha recibido hoy
como alguien más de sus hijos. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora, hoy, en este momento, Dios te ha adoptado como hijo. Y para Dios es motivo de gozo en el cielo porque ha visto que el sacrificio de su Hijo Jesucristo no fue en vano. Porque ese sacrificio que Él hizo hoy ha sido motivo para darte la vida eterna. Vamos a agradecer este tiempo a Dios y no sin antes decirles que el próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a compartir un tema que va a ser de bendición para todos. Vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos, Dios, la misericordia tuya que ha sido compartida y que ha sido recibida por estas personas que hoy han hecho decisión, que hoy han decidido entregar sus vidas a ti, que hoy han entendido el Evangelio, lo han creído y te han reconocido como Salvador. Señor, te agradecemos las bendiciones que hemos recibido todos estos días, el cuidado que has tenido de nosotros, por los que nos has permitido tener salud, Señor, en medio de estas circunstancias y de nuestras familias que han sido contagiadas. Vemos una mejoría y te agradecemos, Señor, porque te lo hemos pedido en oración y hemos visto respuesta de parte tuya. Te agradecemos que no nos falta el pan en nuestras mesas, pero te rogamos también, Señor, tu bondad para las personas que no tienen trabajo, para las personas que viven en la calle, para las personas que han quedado desamparadas. Señor, tú tienes cuidado de todos y te rogamos tu bondad para ellos. Te rogamos tu bondad especialmente para nuestros hermanos en la fe, para los que trabajan en el área médica, Señor, que en su mente está el que cada día que transcurre ellos están expuestos a contagio. Pero, Señor, tú sabes su trabajo cómo es, tú tienes control de sus vidas y sabemos que tú tienes cuidado de ellos. Te agradecemos de todo ello y te rogamos tu bendición para todos los que nos han escuchado esta enseñanza el día de hoy y te agradecemos porque ha sido de bendición para todos, Señor. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra y sobre todo gracias porque nos has guiado y nos has ayudado a compartirla. Te rogamos, Señor, que sigas bendiciendo a todos nuestros hermanos en la fe, a nuestras familias, Señor, y a los nuevos creyentes y a toda aquella persona, Señor, que tú le guías a poder ver estas enseñanzas que, Señor, tú preparas para nosotros. Te agradecemos, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien corresponde toda honra y toda gloria. A ese nombre que es sobre todo nombre. Te agradecemos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.